Hola, buen día. Buen día. Esperemos unos minutos, no sé, 4 minutos le damos a los chicos y ya arrancamos. Eh, bueno, empezamos. La idea era que las clases sean medio consulta, o sea, que ustedes vayan adelante mío. Así que lo que pregunto ahora es si leyeron, si tienen alguna consulta. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso rápido sobre lo que han leído. Y bueno, les voy comentando un poquito de las experiencias que he tenido con los cursados anteriores. Bueno, ahora lo que va, no sé si se han dado cuenta que yo estoy conectado como con dos cuentas distintas. En una tengo proyectada la imagen de mi computadora y en la otra tengo el teléfono. La idea es que yo voy a ir pasando una presentación por la compu y les voy explicando. Y en algún momento que tenga que hacer algún dibujo, alguna cosa así, con mi teléfono, les voy a mostrar en una pizarra lo que quiera mostrarles. Así que bueno, ¿hay alguna duda sobre eso? Profe, buen día. Disculpe que Buen lo día, Agustín. interrumpa. Yo tenía una duda cuando estuve leyendo el PDF, en una, o sea, el PDF del libro que usted subió, en la página 15, cuando se habla de la teoría de Van der Waals, que empieza a hablarse más de gases reales, cuando habla de estado crítico, ¿a qué hace referencia cuando dice estado crítico? El estado crítico es un punto justo donde eh, que lo deberíamos ver más adelante, sí, pero hace referencia ¿cómo se llama? A un experimento que hace Andrew, ¿sí? En que nota que hay zonas donde a diferentes volúmenes sería diferentes presiones, o sea, lo hace en un diagrama PV. Hay zonas que si vos mantenés la temperatura constante de un fluido y comenzás a disminuir el volumen, vas a llegar a que ese fluido va a ir sufriendo transformaciones de estado, y no de estado termodinámico, sino que va a pasar de vapor a estar una mezcla que va a estar conviviendo vapor a líquido y va a pasar también a líquido, que eso lo vamos a ver más adelante y te quede bien claro, pero va a haber un punto que se le llama punto crítico, que es como que instantáneamente el vapor se va a transformar en líquido, ¿sí? Eh, Pasa que justo Van der Waals usa ese gráfico para encontrar un punto para darle la solución a la ecuación que él plantea, porque al ser un punto de inflexión, ustedes han visto en análisis 1 seguramente que cuando tenés un punto de inflexión en una curva, la derivada es cero, ¿sí? O sea que lo que hace es usar eso, ¿sí? Pero medio como que no explica el experimento de Andrew, no explica lo que es el punto crítico, por eso medio como que lo vamos a dejar ahí solamente como que es una solución de una ecuación, y más adelante cuando ya empecemos a ver vapores, vamos a ver bien el experimento de Andrew y ahí lo van a entender bien, ¿sí? Pero ahora lo único que por ahí necesitan saber que ese punto
crítico es un punto de inflexión, que lo van a usar solamente para resolver esa ecuación. ¿Está? Bien, gracias, profe. Bueno, comenzamos. Yo les digo, hoy va a ser una clase cortita. La idea es, ¿qué pasa? Que lo que vamos a ver ahora es como muy sencillo, ¿sí? Y les aseguro que lo van a leer y me van a decir todos, sí, sí, lo entendí. Pero, no sé si exagero, pero la mitad de las personas que reprueban los exámenes, los reprueban por no saber esto. ¿Qué pasa? Que hay definiciones tan cortitas que por ahí representan muchas cosas y se estudian de memoria un renglón y no analizan de qué es lo que están viendo, ¿sí? O también me pasa que agarran el libro y van a resumir, ¿sí? Resumen, no sé, la definición tiene 4 párrafos, resumen el primer párrafo y los otros ni los leen, ¿sí? Y es como que la primera unidad vamos a definir muchas cosas que si avanzamos después y no sabemos bien la definición de cuándo qué es un parámetro, qué es un estado de equilibrio, qué es una cosa así, es como que vamos a ir avanzando sin los cimientos, ¿sí? Porque después ya damos por absorbido todos esos conocimientos, todas esas definiciones, y al final estás hablando en chino cuando definimos entropía, entalpía y no sabemos lo que es un estado. ¿Se entiende? Así que la idea es que ustedes lean este capítulo 1, ahora lo vamos a repasar, pero después vuelvan a leerlo. O sea, es tan sencillo que por ahí yo les digo redundante, eh, pero vale la pena para entender bien cada cosa. Y mientras más sepan y lo vuelvan a leer, se van a dar cuenta que habían cosas que no habían visto antes. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué es la termodinámica? La idea es que no se duerman, así que trabajemos entre todos. Profe, la termodinámica era una parte de la física y de la química que estudia las condiciones de equilibrios y las transformaciones de energía, ¿no? Sí. Así que bueno, yo se los leo y ustedes me dicen, la termodinámica es un método de estudio de fenómenos físicos y químicos mediante el cual trata de determinar condiciones de equilibrio de los sistemas, así como estudiar las transformaciones de un tipo de energía en otro, y cuándo éstas son posibles. Podrá observarse que para entender correctamente la frase anterior es necesario ponerse de acuerdo en el significado de algunos términos empleados en ella. A eso es a lo que yo les digo. Fíjense que la termodinámica, la definición de termodinámica, ya planteó lo que es un sistema, lo que es un equilibrio, lo que es una energía, y por ahí lo que va a pasar más adelante es que van a leer definiciones y todas van a tener estos términos. Y si ustedes no manejan bien estos términos, no van a poder entender de qué estamos hablando, ¿sí? Yo en la primera diapositiva planteo varios términos que son fundamentales, ¿sí? Uno de esos es principios. ¿Ustedes qué piensan que es un principio? ¿Alguien me puede dar una pista? Sobre lo que se basa después algunos desarrollos, algo así. Claro, claro, lo que uno ve en la naturaleza que pasa, ¿sí?
cuando se empezó a desarrollar la ley de la gravedad, sería, lo primero que vieron es que la manzana se caía del árbol, o sea, cuando se cortaba se caía, ¿sí? O sea, había una fuerza que lo llevaba hacia el piso, ¿tá? Ese sería un principio. En base a ese principio que yo veo que la manzana se cae o cualquier peso se cae, yo empiezo a buscar una formulación o planteo una teoría que pueda describir cómo funciona eso, ¿sí? O sea, si yo veo que el calor, o sea, yo junto un cuerpo caliente con uno frío, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que la energía que tiene el cuerpo caliente se va a ir a la del frío, nunca va a pasar al revés, ¿sí? O sea, es como que es el principio básico donde partimos para formular una teoría, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Y sistemas? Ya que lo han leído ustedes, ¿qué es un sistema? Es una parte del universo que nosotros pondríamos en estudio, profe. Claro, o sea, a nosotros nos interesa saber qué pasa dentro del gas que tiene una botella. Nuestro sistema es el gas que está dentro de la botella. O sea, el sistema es lo que nosotros queremos evaluar, o sea, queremos saber cómo está, qué le va a pasar. ¿Sí? Nosotros vamos a tener dos definiciones, o sea, como que los sistemas los vamos a dividir en dos grupos. ¿Sí? Si bien ustedes en el libro van a ver muchas subdivisiones, ¿tá? La que a mí me interesa, que vamos a usar de aquí en adelante, es hablar de un sistema abierto o un sistema cerrado. ¿Sí? El sistema abierto es aquel que entra o sale masa, ¿sí? O solamente entra o solamente sale. O sea, que entre o salga masa, ¿sí? Gastón, no, después pasame los datos. ¿Sí? Y un sistema cerrado es aquel el que no entra ni sale masa. ¿Sí? Esto es uno de las definiciones más sencillas, pero que les cuesta muchísimo. Yo les digo, al rendir finales, hay personas que no me pueden diferenciar un sistema cerrado a un sistema abierto. Y por ahí, en los cursados anteriores, nos pasaba que eran cosas tan sencillas que las íbamos diciendo, como las estoy diciendo ahora, y pasábamos directamente. Y no le dábamos mucha importancia porque son la definición muy sencilla, o sea, sistema abierto, sistema cerrado. Sistema abierto, entra o sale masa, sistema cerrado, no entra ni sale masa. Y después teníamos los problemas. Así que ahora me gustaría tratar de que ustedes me den ejemplos de un sistema abierto o ejemplos de un sistema cerrado. ¿Qué les parece? ¿Qué sería un sistema cerrado en lo cotidiano? ¿O qué sería un sistema abierto? La ¿Pueden darme botella, algún ejemplo? profe, la botella si estuviera cerrada y no sale gas ni entra, sería un sistema cerrado. Claro, totalmente. Sería un sistema cerrado que tiene las paredes rígidas, sería Y un sistema una abierto podría pecera. ser una cañería, por ejemplo, donde está circulando algún gas o Claro, algún fluido. yo te lo acotaría un poco y diría una sección de esa cañería, ¿sí? O Claro. sea, supongamos, si esa es una cañería cerrada, ¿sí? Ahora activo mi cámara para que empiece a hacer unos dibujos. Profe, una fogata también podría ser un sistema abierto, ¿no? Una fogata. Ujú. ¿Cómo sería una fogata? Que una fogata, o sea, le ponemos leñas, todo eso, y entra masa, ¿sí? Y sale energía. Pero ¿cuál sería el sistema? ¿Entendés? Espérame, termino, no sé quién fue, Gabriel me parece, el que me dijo una cañería, Sí, yo, profe. ¿sí? Suponete que esta es una cañería,
y yo acá coloco una bomba de agua, si quieren, y conecto el final de la cañería con el principio, ¿sí? Y esta bomba lo que está haciendo es que el fluido circule, ¿está? En ese caso, Claro, ahí nuestro sería sistema es el cerrado, porque, fluido, sería un sistema cerrado, ¿sí? Pero si claro, a mí no me interesa estudiar todo esto, lo que me interesa es estudiar justamente esta sección, ¿sí? En esta sección yo veo que si le hago un zoom ahí, voy a tener un caño que está entrando agua y saliendo agua, ¿sí? El sistema sería el fluido que está acá adentro. En ese caso sería un sistema abierto. claro, ¿Estamos? sí, sí. Profe, tengo una duda. Sí, sí, Po- sí. ¿Podría tomar, por ejemplo, que se me ocurre así en este momento, un ventilador como un sistema abierto o un caloventor como un sistema abierto? Claro, pero bueno, ahí veamos un poquito lo que también mezclemos con el chico que me dijo de la fogata. Supónganse, yo no soy muy bueno dibujando, lo mío es el dibujo técnico y esto no hay nada de dibujo técnico. Supongamos unos palos, ¿sí? Y con rojo voy a simular la llama, ¿sí? Esta sería una fogata, bien feo el dibujo, pero la fogata que me dice. ¿Cuál sería el sistema? O sea, ¿qué es lo que vos querés estudiar? Los Y palos de el, fuego. Pero o un- ahí no sé, se mezclaría, eh, ¿entendés? Si claro, yo, pero suponete que yo esto ¿cómo se llama? Que la realidad de esto, ¿qué pasa? Que el aire frío entra por acá, yo lo dibujo con azul, si quieren. Supongamos que esta fogata, en vez de hacerla así, la voy a hacer dentro de un hogar, dentro de una estufa, ¿está? Fíjense, yo voy a hacer el cuerpo. Supongamos que esta es una chimenea, ¿sí? Esto está cerrado. Y acá coloco la leña y acá voy a tener la llama, ¿sí? Fíjense que acá lo que está pasando es que ingresa aire, ingresa aire frío y acá sale aire caliente, ¿está? Ahora yo podría decir, bueno, el sistema mío es estudiar el aire acá. Y ahí sí sería un sistema abierto, porque está entrando masa y está saliendo masa. ¿Está? ¿Qué está haciendo la leña? Está liberando energía, está liberando calor. ¿Sí? Por eso va a hacer que el aire de acá salga más caliente, con mayor temperatura. ¿Sí? entonces básicamente un sistema, o sea, depende lo que estemos estudiando y cómo está acotado, digamos, en dónde lo estoy estudiando, digamos. Claro, porque a mí eso es lo que yo lo acoto a lo que a mí me interesa. Porque eso es la definición de sistema. Es una porción del universo en estudio. O sea, yo estudio lo que a mí me interesa. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, suponete, esta estufa seguramente está inmersa, está dentro de una habitación enorme. ¿Y de qué me sirve estudiar todos los puntos de la habitación? ¿Está? Lo que me interesa a mí es ver cuánto le elevo la temperatura al aire. Bueno, entonces acoto mi sistema a esto. ¿Sí? Es como un ejemplo. O sea que ¿Está? dentro de todos los sistemas cerrados, profe, podemos estudiar un sistema abierto. Claro. Sí, sí, ¿por qué no? Eh, pero bueno, no sé No, en digamos, todo. puede ser. Supongamos una botella, como es la que me plantearon al principio, no la vamos
No me imagino una botella tratarla como un sistema abierto, a no ser que le saquemos la tapa. Cuando le sacamos la tapa ya es un sistema abierto. ¿Sí? Bien, bien. ¿Qué otro ejemplo de sistema me pueden dar? Una olla a Profe, presión Pero cerrada. fíjate que pasemos, quería hacer una consulta. O sea, que un sistema abierto directamente, o sea, es un sistema que está en contacto con el ambiente, por así decirlo. Un sistema abierto, pasa que tal vez puede estar un sistema abierto inmerso en otro sistema. Y en realidad sí, porque vos acabas de definir una cosa que yo por ahí no lo había dicho, es que nosotros vamos a tener un sistema y un ambiente. ¿Sí? El ambiente es donde está nuestro sistema. ¿Entendés? Suponete. Supongamos, este sistema que nosotros vamos a analizar está inmerso en un ambiente, o sea, acá, ¿sí? Lo que los rodea a nuestro sistema, ¿sí? Es el ambiente. Y generalmente nuestro sistema va a estar interactuando con el ambiente. ¿Sí? Supónganse que, no sé, que este sea el circuito, como está justo cerrado, el circuito de calefacción de, bueno, calefacción de una casa en el cual va agua caliente, ¿sí? Circula por los radiadores. Si lo analizo todo es un sistema cerrado, pero el ambiente, o sea, lo que rodea nuestro sistema es aire frío, sería. O sea, que lo que va a estar pasando es que va a fluir calor desde el agua caliente al ambiente, ¿sí? Bien, bien, profe. Joder. ¿Se entiende eso? Sí, sí se entiende mejor ahora. O sea que siempre un sistema está rodeado de un ambiente, ¿sí? A no ser que esté un sistema totalmente aislado del ambiente. ¿Sí? Más adelante vamos a ver lo que es un sistema, supongamos un sistema diabático, se le llama, en el cual no hay una transferencia de calor con el ambiente, ¿sí? Pero generalmente nosotros cuando estudiamos algo, nos interesa saber cómo se comporta con su medio ambiente, qué está pasando, le está saliendo energía, le está entrando energía, ¿sí? Bien, bien, profe, gracias. profe. ¿Sí? Y un sistema, por ejemplo, donde solo entre o solo salga masa, podría ser, por ejemplo, el proceso de llenado de los desodorantes o cuando cargamos un tanque de gas, estudiar cómo se comporta el gas a medida que va entrando. O por ejemplo, ¿Sí? cuando echamos desodorante sale frío. Cuando se carga, se calentaría. Quizás podríamos estudiar eso, a qué velocidad puede cargarse el desodorante en función de la temperatura que va a tener el gas adentro a la hora de hacerlo. Claro, totalmente. Vos vas a estudiar muchas cosas, o sea, sí, podría ser tu ¿Sería sistema es, abierto bueno, este el sistema? llenado. ¿Cómo? ¿Sería En un ese sistema caso abierto? sería un sistema abierto, ¿sí? Ok. Eh, Vas a estudiar, no sé, cuánta cantidad de masa le entra a tal presión, a tal temperatura. Sí, ese proceso es como decís vos, van a ocurrir muchas cosas. No sé, por ahí los que fuman tienen más a mano un encendedor, cuando se les rompe la válvula se pone fría, ¿está? O sea, porque hay un descenso brusco de la presión, hay un descenso de la temperatura, ¿está? Ese sería un sistema abierto porque está saliendo masa. El del desodorante igual, ¿está? Claro, bien, perfecto. Sí, o sea, sistema abierto es aquel sistema que entra masa, o aquel sistema que sale masa, o aquel sistema que entra y sale masa. ¿Ah? Sistema cerrado es aquel que no entra ni sale masa. ¿Sí? El medio ambiente
El medio ambiente es el que, o el medio, como ustedes quieran decirle, es lo que rodea nuestro sistema, ¿sí? Lo que va a estar interactuando con nuestro sistema. ¿Está? Y de ahí viene la definición de parámetros. ¿Qué piensan ustedes que es un parámetro? Como un valor estándar. ¿De qué? Y por ejemplo, en el PDF, claro, un punto de partida, ¿no? Pasa que lo están interpretando mal. No es o sea, la palabra parámetro también podría decirse como una referencia de algo, ¿sí? Pero no desde el punto de vista de la termodinámica. En la termodinámica un parámetro significa otra cosa, ¿sí? Hay muchos chicos que están respondiendo bien. A mí me cuesta leer y estar con la computadora y estar con todo por ahí, se me pasan algunos mensajes. Hay unos chicos que dicen que es la definición de un sistema. Los valores, bueno, es que se me ponen los mensajitos y se me pasan inmediatamente. Un parámetro, para explicarlo muy sencillo, sería como que ustedes no me lo van a definir así cuando yo se los pregunte, sino que yo se lo explico para que ustedes lo entiendan. Sería como una foto del sistema que te va a decir cómo está el sistema, ¿sí? Hay parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? La presión es un parámetro, el volumen es un parámetro, ¿sí? La temperatura es un parámetro, ¿está? O sea, cada sistema está definido, ¿sí? Por un conjunto de parámetros, ¿está? Este sistema tiene tal presión, tal volumen, tal temperatura, ¿sí? Bien, bien, profesor, serían las características de un sistema en un momento dado. Claro, en un momento dado es como una foto en el que te va a decir que va a estar, a ver, cuando dibujemos, cuando nosotros dibujemos en un diagrama presión-volumen, ¿sí? Yo necesito definir el estado de nuestro sistema, que es la siguiente definición. Fíjense, después de parámetro está estado. Estado es también decirle el estado justo donde está, y no hay que confundirlo con líquido, vapor, sólido, ¿sí? Sino el estado es la foto esa que vamos a tener, que va a estar definida por los parámetros. El estado sería, en un PV, supongamos, sería un punto, ¿sí? Ese estado está definido por una determinada presión, un determinado volumen y una determinada temperatura. ¿Está? ¿Vamos bien? Sí, profe. O sea que un estado, olvídense que cuando estamos hablando de termodinámica, no estamos hablando, si yo le pregunto en qué estado está, y vos me tenés que decir, está con tal presión, con tal volumen y con tal temperatura, ¿sí? No está en forma de sólido, ¿sí? O sea que el estado está definido por sus parámetros, ¿sí? Bien. Y acá hay una definición que es el equilibrio. Yo imagino que todos la han leído y todos la entienden. La tendríamos que pasar de largo, pero se los voy a leer, ¿sí? Porque es una definición que parece muy sencilla, pero hay que leerla un par de veces. Se puede decir que un sistema está en equilibrio cuando sus parámetros no se modifican en el transcurso del tiempo, ¿sí? Pero sigue la definición. Este concepto general de equilibrio termodinámico implica
la coexistencia de tres equilibrios particulares, que son equilibrio mecánico, equilibrio térmico y equilibrio químico. ¿Sí? O sea que, quiere decir, equilibrio es como que no van a cambiar sus parámetros en el tiempo, no va a cambiar la presión, no va a cambiar el volumen, no va a cambiar la temperatura. ¿Está? Pero, aparte, también dice un equilibrio termodinámico, ¿sí? Y un equilibrio mecánico. Y ahora yo voy a hacer un dibujito. Sí, sería algo estacionario. Yo les voy a hacer un dibujito. Y vamos a ver con ejemplos para ver qué es un equilibrio. O sea, qué es lo que no es un equilibrio más que nada. Y profe, ¿podríamos tener un equilibrio de una variable pero de otra no? Eh, Por ejemplo, un no, equilibrio térmico pero donde quizás varíe el volumen. no, lo que vos vas a poder tener, que por ahí son la siguiente definición son transformaciones, podés llegar a tener cambios de estado en lo que un parámetro se mantiene constante y otros no, ¿sí? Pero el equilibrio, no está el equilibrio para un parámetro, el equilibrio es todo, ¿sí? O sea, todos los parámetros no tienen que cambiar, Ah, ok. ¿sí? Y acuérdense, si yo saco una foto acá, este es un mal dibujo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es una tetera? Que está llena de agua, ¿sí? Para tomar unos mates. La coloco en la hornalla, ¿está? La coloco en la hornalla y agarro y por decirle, le tomo una foto, ¿sí? Le tomo una foto que sería definir ese estado, ¿está? Y yo, bueno, la tetera no tiene tapa, así que podría decir qué presión tiene el agua, que es nuestro sistema, La atmosférica, ¿o no? la presión atmosférica, ¿sí? O sea que ya tengo uno de los parámetros que me va a definir mi estado. El volumen, ¿podría definirlo? Y sí, el volumen que está ocupando acá. Acá tendría ya mi otro volumen, mi otro parámetro, perdón. Y la temperatura, acuérdense que esto es una foto. ¿Ustedes qué piensan? La temperatura del fluido que está acá en el fondo de la tetera, ¿sí? ¿Es la misma a la que está acá arriba? Fíjense que en el fondo está casi tocando la llama. No es la misma. No, no es la misma. No sería la misma, ¿sí? O sea que si yo veo acá al medio voy a tener otra temperatura. O sea que aquí, cuando ustedes lo vean, ese ejemplo, ¿cuál sería nuestro sistema? Me pregunta alguien. Nuestro sistema es el agua, es lo que estamos estudiando, ¿sí? ¿Qué pasa? La temperatura acá no la tendría definida, porque no tengo una temperatura, sino que tengo varias temperaturas, ¿sí? ¿Está bien? Eso sería un sistema que no está en equilibrio, ¿está? Si yo agarro y apago la hornalla y dejo un ratito que se homogeneice, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que voy a tener definida mi presión, mi volumen y mi temperatura, porque en ese caso sí ya va a tener toda la misma temperatura, ¿está? ¿Se ve la diferencia de un sistema que está en equilibrio y uno que no está en equilibrio? Sí, Profe, otro ejemplo puede ser la botella de gaseosa que dijeron antes, cerrada, ¿no? O sea, una vez que está, este, a ver, no cerrada de qué sé yo, la abrí y después la cerré, sino cerrada de fábrica. Sí.
Pero, o sea, yo la botella de gaseosa cerrada de fábrica, me imagino que tiene una presión, una temperatura y un volumen, o sea, como que sí está en equilibrio. Claro, por eso decía yo. Eso sería un ejemplo de que está en equilibrio. Claro, cualquiera, a lo mejor cualquier cosa que está estacionaria en el tiempo va a estar en equilibrio. ¿Sí? Bien, bien, bien. ¿Está? Otro ejemplo de una situación fuera del equilibrio. Imagínense un cilindro, o para que sea más yo iba a decir un cilindro y un pistón, pero a lo mejor sería más familiar para ustedes si les digo que esto es una jeringa. ¿Está? Si yo agarro esta jeringa y la comprimo, o sea, la llevo para arriba la jeringa, el émbolo de la jeringa, ¿sí? Nuestro sistema acá, ¿cuál sería? El aire dentro de la jeringa. Claro, nuestro sistema sería el aire que está en esta jeringa. ¿Sí? Justo no me escribe la lapicera. El aire que está dentro. ¿Ah? Si yo hago una compresión brusca, la molécula de aire que está acá, ¿se va a enterar antes o después o al mismo tiempo que la molécula de aire que está acá, que lo estoy empujando? ¿Sí? Si yo lo empujo fuerte, esta se entera antes que esta, después que esta o al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Yo creo que antes, pero no sé si está bien. Yo creo que la que está abajo se entera antes y justamente es la que empuja a la que está arriba. Yo los pondría a varios alumnos como en una fila, como tomando distancia, ¿sí? O si quieren, haría una cuadrícula de alumnos, ¿sí? Tomando distancia, tocándose uno con respecto del otro, y yo les pego un empujón a uno, ¿sí? Así imagínense que están, como ustedes estarían tocándose así todos, armando esa cuadrícula, así están las moléculas del aire que está ahí. ¿Sí? Cuando yo les pego un empujón a uno, ese empuja al otro, ese empuja al otro, ese empuja al otro. O sea, el que está en la punta se va a enterar un ratito después. Claro. ¿Sí? ¿Se lo pueden imaginar? Sí. Bueno, entonces, si yo muevo el pistón rápido y le saco una foto, como hice hace rato con la tetera, yo tal vez tenga definido una temperatura acá. Todo tenga la misma temperatura. ¿Sí? El volumen que va a ser el que ocupa el del émbolo acá, o sea, el de la jeringa, ¿sí? Pero la presión, ahí yo voy a notar que acá tengo una presión mayor que acá, ¿sí? ¿O no? Sí. Porque tiene la presión del aire de arriba y la de la atmosférica. ¿Puede ser? El émbolo este que está empujando va a hacer que acá haya una presión mayor. De hecho, si yo pudiera ver el aire acá, vería que se generan como remolinos, ¿sí? Y esos remolinos, ¿qué son? Es aire que está yendo de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. ¿Va? O sea, ¿qué quiere decir? Que estoy teniendo, en distintos puntos tengo distintas presiones. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. En ese caso, yo no tengo una presión definida, o sea que en ese caso yo no tengo un estado de equilibrio. ¿Sí? Porque acá tengo una presión, acá otra, acá otra, acá otra, acá otra. ¿Sí? Esto sería un ejemplo de un estado o un estado que no tiene equilibrio mecánico, según dice la definición. ¿Tá?
Yo repito la definición. Diremos que un sistema está en equilibrio mecánico cuando la presión tiene el mismo valor en todas las partes del sistema. ¿Está? En este caso, no tenemos un equilibrio mecánico. En este caso, no tenemos un equilibrio térmico, porque no tenemos la misma temperatura en todos los puntos del sistema. ¿Sí? Fíjense, bueno, ya definimos equilibrio. ¿Se entendió? Profe, Sí. en la definición del libro dice que la presión puede ser la misma en cada parte del sistema o puede haber una variación continua también. ¿Es así? A ver, ¿en qué parte dice que puede haber una variación continua? En el equilibrio mecánico, dice, se da cuando la presión es la misma en cada parte del sistema o cuando hay una variación continua de ella. Claro, pero... Sí, decime. Estoy leyendo el resumen que hice, por ahí me equivoqué yo, pero es lo que entendí de la Bueno, punta. pero dice, a excepción de que esté separado por una pared rígida, y ahí estaría separado por una pared. Claro, o sea que para que esté en equilibrio no tienen que cambiar sus parámetros. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que son transformaciones. Sí, igual, profe, yo también leí y entendí eso, que el equilibrio mecánico era cuando la presión era la misma en todo el sistema o había una variación continua de ella. Pero no se me ocurría un ejemplo donde hay una variación continua. Y el ejemplo podría ser el mismo. Podría ser el mismo ejemplo, pero la violencia de la compresión no tendría que estar. Imagínate si yo ese émbolo lo llevo para arriba muy suavemente, tendiendo a una velocidad cero, ¿sí? Infinitamente pequeña, te diría. Ahí en ese caso es como que la presión aumentaría pareja en todos los puntos, ¿sí? Lo mismo pasaría en este sistema si la temperatura para que vaya energía, a ver acá, para que vaya energía de esta llama, o sea, de este medio a la tetera, tiene que haber una mayor temperatura. Si esta temperatura es muy cercana a esta, pero un poquito superior, ahí sí va a fluir calor, pero tan lentamente que la temperatura de todo el sistema va a ser la misma. ¿Está? Claro, A claro. eso después lo van a ver ustedes como procesos cuasi estáticos. ¿Sí? O sea que es tan lento que se va haciendo todo el aumento de la presión, en este caso, homogéneo, ¿sí? El aumento de la temperatura, en este caso, también homogéneo, ¿sí? Profe, Sí, tengo una duda porque, a ver, si consideramos el ejemplo de la jeringa, después sí. en el PDF sale que esa excepción se da, o sea, porque dice, el valor de la presión en el sistema, perdón, a ver, claro, dice, el valor de la presión en el sistema coincide con la presión del medio o existe una variación continua, salvo de que el medio y el sistema estén separados por una envoltura rígida, y en ese caso estaría separado por una envoltura. Vendría siendo la Claro, pared. en este caso, sí, el medio está separado por una envoltura rígida. Por eso, en ese Sí, caso, supongamos en el caso de un globo, claro, el globo, o sea, el sistema nuestro sería lo que está dentro del globo y estaría separado del medio por una envoltura elástica. claro, sí, sí. Por eso, entonces, el ejemplo de la jeringa no sería válido para el caso de que la presión varíe de manera continua. Y se me había ocurrido el ejemplo que podía ser, no sé, el mismo aire de la atmósfera, no está separado por ninguna envoltura rígida y, por ejemplo, si se cambia la presión, bueno,
varía una presión de manera continua. No sé si me explico. Sí, podría ser. Podríamos evaluarlo. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Pasa que, bueno, ¿por qué lo medio lo corto ahí? Porque después vamos a tener infinita cantidad de sistemas y a cada sistema le podríamos hacer el análisis, ¿sí? Pero ustedes tienen que entender, primero, cosas que quedaron fijas acá. Un sistema es cerrado o abierto, ¿sí? Cerrado no entra ni sale masa. Abierto entra o sale, o entra y sale, ¿sí? Estado es una foto de ese sistema que está definido por sus parámetros. Sus parámetros, ¿cuáles son? Presión, volumen, temperatura, ¿sí? Un estado de equilibrio es aquel en que sus parámetros no van a ir cambiando con el tiempo, pero hay que tener cuidado con ese tiempo, ¿sí? Porque ahora lo que vamos a ver es transformaciones, ¿sí? La siguiente definición. ¿Y qué es una transformación? Es el cambio de estado, es pasar de un estado a otro estado. ¿Está? Y ahí, no sé, alguno de los chicos me decía hace rato, puede haber un equilibrio en un parámetro y en otros no. No, lo que sí puede haber es una transformación, o sea, un cambio de estado, porque un estado está definido por una presión, un volumen y una temperatura, que sería un punto en el diagrama PV, ¿sí? Pero puede pasar algo, alguna transformación en ese sistema que haga que cambie de estado, ¿sí? Ese cambio de estado puede ser que me aumente la presión, me disminuya el volumen y aumente la temperatura, ¿sí? Eso sería una transformación, pasar de un estado a otro estado, ¿sí? Esas transformaciones, si se puede hacer que uno de esos parámetros se mantenga constante, ¿sí? Puede ser una transformación a presión constante, una transformación a volumen constante o una transformación a temperatura constante, ¿sí? Que eso lo vamos a ver bien ya más adelante, ya viene una unidad de transformaciones, ¿sí? Y la otra definición que hay acá es ciclo. ¿Qué es un ciclo? Cuando la transformación vuelve al mismo estado donde empezó. Claro, totalmente, así de sencillo. Si yo activo mi cámara, yo tengo, este es mi estado 1, ¿sí? Y agarro y empieza a sufrir una transformación en la que disminuye su temperatura y aumenta su volumen, ¿sí? Y se viene por acá a este estado. Y luego viene otra transformación que va de nuevo acá, ¿sí? Ahí lo que se dice es que cerró un ciclo, o sea que salió de un estado, pasó por muchos estados intermedios y luego vuelve al mismo estado. Eso sería un ciclo. ¿Estamos bien? Fíjense Sí, que profe. llevamos una hora hablando de estas definiciones que si las leemos del libro vamos a verla, no sé si en 5 minutos o 10 minutos. Sí, o sea que por ahí una definición de estas hay que darle vuelta y buscarle la explicación. Y vale la pena después, cuando ya hayan avanzado, que vayan por la unidad 5 o unidad 6, volver a leerlas nuevamente. Eh, alguien me dijo que vuelva a explicar qué cosa, que se me pasó el mensaje, no lo leí. Transformación, le dijeron, profe. Transformación. Bueno, transformación es tan sencillo como decirte, yo estoy en un estado, mi estado que está definido por mi presión, mi volumen, ¿sí? Y mi temperatura. Cambiar de estado, ¿sí? Supongamos, yo, al principio a ver, voy a hacer ese mismo dibujo de nuevo.
yo tengo mi jeringa y en este punto, que sería mi punto 1 de partida, yo voy a tener una determinada presión, ¿sí? Un determinado volumen y una determinada temperatura. ¿Sí? Después vengo y muevo el émbolo de la jeringa hacia arriba. ¿Sí? Me va a cambiar la presión, me va a cambiar el volumen y tal vez me va a cambiar la temperatura. Puede que no cambie la temperatura, ¿sí? Pero tal vez. Pero sí o sí me va a cambiar la presión y el volumen. Eso quiere decir que el estado que tenía ya no es el mismo. ¿Sí? Cambié de estado. Ese cambio de estado se llama transformación. ¿Sí? Pasar de un estado a otro. ¿Está? Y lo que le decía, esa transformación, en esa transformación pueden cambiar los 3 parámetros o pueden cambiar 2 de ellos. ¿Sí? Fíjense, no sé si han visto las prácticas, pero hay una práctica que dice primera parte, que es una práctica que más que nada es para que se pongan a trabajar con unidades. ¿Está? Pónganse a hacerlas. Hoy no sé si va a llegar a tiempo el alumno que va a estar ayudándome en las prácticas, pero bueno, ustedes se ponen a hacer las prácticas y cualquier duda, me pasan la duda y se la resuelvo. La idea es resolverles la duda, la idea no es resolverles los ejercicios. Me parece que por ahí hay muchas formas de hacer los ejercicios, que está bueno, pero una de las formas de empezar a agudizar su sentido común o de ver que están haciendo bien ustedes las cosas es empezar a familiarizarse con las unidades. Las dudas, para que yo se las resuelva rápido, tienen que venir por WhatsApp. Inmediatamente, yo tengo señal y se las resuelvo inmediatamente. Lo que sí, justo hoy tuvimos un problema, por eso no sé si va a llegar a tiempo el chico que está con las prácticas, pero la idea es que yo esté dando clase de 9 a 11, ¿sí? Y de ahí empiece la práctica, o sea que nos pongamos a trabajar y ustedes mientras están resolviendo problemas, nosotros estamos haciendo otras cosas y bueno, y ahí van haciendo todas las consultas. ¿Está? O sea, lo ideal sería que los problemas ya los hayan hecho antes y ya tengan las consultas para que se las resolvamos. Pero a lo que iba de las unidades. Me dice alguien que no está en el Classroom. En el grupo está el código que se meta. Es más, habían 64 alumnos en todo y me falta por lo menos la mitad. Así que, no sé, si quieren lo vuelvo a enviar el código o pásenselo a ustedes, pero está el código. Si yo me pongo a calcular qué velocidad, supónganse, qué velocidad tengo que hacer que alcance mi auto para llegar de aquí a Calingasta en un determinado tiempo. ¿Sí? Lo repito, ¿qué velocidad tengo? Supongamos que es una calle con una línea recta, ¿sí? ¿Qué velocidad tiene que alcanzar mi auto para llegar en 2 horas a 200 kilómetros? ¿Sí? Y me da que tiene que dar una velocidad de 50 kilogramos. ¿Está bien? No, profe, está mal. Está mal. O sea, no me puede dar una velocidad en kilogramos. ¿Tá? Cuando esté calculando el tiempo que tarda no sé, en vaciarse el desodorante que me dijeron hace rato del sistema y me da 5 metros, algo hice mal. ¿Tá? O sea que inmediatamente mi sentido común me dice que no me puede dar 5 kilogramos la velocidad que yo tengo que ir a Calingasta.
¿sí? Es por eso que ustedes tienen que, en la primer guía, es solamente de unidades, o sea, son problemas para pasar de unidades de una unidad a otra. Eso es esencial. De hecho, en el primer parcial van a ir 2 o 3 problemas en que, si ustedes se fijan, son 2 o 3 ecuaciones, no hay más. Les diría que es solamente una ecuación, que es la ecuación de estados, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que manejan mal las unidades y ahí tienen todos los problemas. Así que yo les digo, pónganse a estudiar las unidades, y las unidades se estudian resolviendo problemas. El pasaje de unidades. Selena, la guía está en la primera tarea del Classroom. Está en la primera parte y segunda parte. La primera parte es la que le digo yo, de unidades, y la segunda parte ya está el tema de gases perfectos. ¿Sí? Bueno, esto más que darle clase yo, es darles ese consejo, que se pongan a ver las unidades, que son muy importantes, para que ustedes puedan saber si más o menos un proceso va bien o va mal, un proceso de un cálculo. Y ahora lo que vamos a ver son, que también son como repasos, saber lo que es la escala de presiones. Y yo les voy a preguntar, antes de empezar a ver esto, ¿qué significa que algo sea relativo? ¿Alguien me puede explicar qué significa que algo sea relativo a algo? Que se mide con respecto a otro... Que depende de otros factores. Con respecto a otro parámetro, sería. O sea, es que se está usando una referencia. Un punto de Totalmente. referencia. Y si yo te digo que es algo absoluto, Y significaría que el valor de referencia es el mínimo valor que puede existir, digamos. sería como O sea, un cero que nada un cero puede ir más absoluto, ¿sí? Entonces, está perfecta la definición que me dijeron ustedes. Algo relativo es algo que está medido respecto a algo. O sea que si yo voy corriendo en los vagones de un tren en movimiento, ¿sí? Yo tendría mi velocidad, si yo la tomo respecto del tren, yo tendría una velocidad relativa a la del tren. Pero si hay alguien que está debajo del tren, va a ver que yo me muevo con otra velocidad. A ver, ¿se entiende? Supónganse, si yo estoy corriendo en el mismo sentido que va desplazándose el tren, el que esté afuera va a ver que yo voy más rápido que el tren. ¿Sí? Mi velocidad absoluta va a ser mayor que la del tren. ¿Sí? ¿Se entiende ese ejemplo? Sí, sí, profe, se entiende. Sí, se entiende. Bueno, ahora lo que vamos a ver serían las escalas de presiones, porque nosotros vamos a tener presiones relativas y presiones absolutas. ¿Está? Fíjense que en la pantalla dice presión absoluta y presión relativa. La presión relativa, ¿sí? Las presiones relativas son relativas a la presión atmosférica. ¿Sí? Fíjense, ¿ustedes ven el puntero mío en la imagen? Sí, ¿no es cierto? Fíjense que Sí, se esta ve. medida, esta flecha, sería lo que es la presión atmosférica. ¿Está? Yo, de la presión atmosférica, puedo usar distintos aparatos que serían un manómetro o un vacuómetro. ¿Sí? El manómetro es aquel aparato que va a medir la presión relativa sobre la atmosférica. ¿Sí? Yo, no sé, voy a medir la presión de un tanque. ¿Sí? Es como que ese manómetro va a estar
tomando de referencia la presión atmosférica y te mide la presión por encima de la atmosférica. ¿Tá? Así que cuando yo necesito saber la presión absoluta, lo que me va a estar dando este aparato es este pedacito, ahí que lo indico en la pantalla, ¿sí? Este pedacito. Así que para yo tener la presión absoluta, ¿qué necesito hacer? Sumarle la presión atmosférica. ¿Se entiende? Sí. Otro aparato, supónganse que están, no sé si hay alguno guerrero mecánico acá, que quiera sacar la presión en la admisión de un auto, ¿sí? Nosotros sabemos que en la admisión del auto la presión es más baja que la atmosférica, ¿sí? Así que lo que necesito tomar es un vacuómetro, que es un aparato que va a medir presiones por debajo de la atmosférica, pero también lo hace relativo a la presión atmosférica. Así que cuando yo necesite tomar la presión en la admisión del auto, ¿sí? Me va a dar como resultado este valor, un valor que va a estar relativo a la presión atmosférica, este pedazo, ¿sí? Cuando yo quiera sacar la presión absoluta, ¿qué tengo que hacer? La presión atmosférica menos la presión del vacuómetro me va a dar la presión absoluta en esa admisión. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, pasa que más adelante nosotros vamos a ver lo que es la ecuación de estado, ¿sí? Ustedes ya van a empezar a trabajar con gases perfectos. Que vuelve a explicar qué parte. Todo, yo lo que digo es que yo puedo tener dos mediciones de presión que serían presiones relativas. Una relativa que esté sobre la presión atmosférica u otra bajo la presión atmosférica, ¿sí? Yo cuando ocupe la ecuación de estado, cuando empiece a resolver problemas, siempre, ustedes tienen que tener esto en claro, siempre se usan presiones absolutas, ¿sí? Y bueno, ¿cómo hago en el caso de que yo tome una presión que sea mayor a la atmosférica? La voy a tomar con un manómetro. Ese manómetro me va a tomar una presión que sería, fíjense en el gráfico este, el manómetro me daría esta lectura, ¿sí? Y la que yo necesito es esta. Así que, ¿qué hago? Sacar la presión absoluta. Y a la presión que me toma el manómetro, le sumo la presión atmosférica. ¿Está? Y ahí tendría esta presión absoluta. En el caso de sistemas que estén con presiones por debajo de la atmosférica, el aparato que voy a usar se llama vacuómetro, ¿sí? Y este vacuómetro me va a tomar la presión relativa a la atmósfera, ¿sí? Que va a ser esta sección que está acá, ¿sí? Para tomar la presión absoluta, ¿qué tengo que hacer? A la atmosférica, restarle la presión vacuométrica, ¿está? Y ahí voy a obtener la presión absoluta. En ese caso, el vacómetro me tira un valor negativo cuando yo mido. Está buena la pregunta, porque el vacuómetro te va a alargar un valor positivo, pero vos ya sabés que es por debajo de la presión atmosférica, ¿sí? Así que sabés que si es un vacuómetro vas a tener que hacer la presión. A ver, lo voy a hacer en una hoja para que se vea mejor. Pero está muy buena la pregunta por algo. Fíjense si ven la hoja. La presión absoluta, ¿sí? Va a ser la presión atmosférica más la presión
manométricas. ¿Sí? Y si yo tengo un sistema en que la presión es vacuométrica, sería la presión absoluta, va a ser igual a presión atmosférica menos la presión vacuométrica. ¿Está? Fíjate que acá está el signo. ¿Sí? Fíjate que si vos en el vacuómetro vos ves un negativo y le pones un negativo, con este negativo se te va a ir a más y vas a tener un error. ¿Está? Por ahí esta ecuación directamente no la usás y usás esta, porque muchas veces a lo mejor tal vez sea un vacuómetro, pero te dicen la presión manométrica es igual a menos tanto. Voy a saber que estás trabajando menos de la atmosférica, ¿sí? Y ese menos va a hacer que esta ecuación de acá arriba se te transforme en esta de abajo. ¿Se entiende? Se entendió. De hecho, en algunos de los problemas que tienen, si no me falla la memoria, te da una presión manométrica negativa, ¿sí? Que sería una presión vacuométrica. Claro. Mezcla ahí un poco. Hay que tenerlo bien Pero claro. está mezclado a propósito, porque ustedes van a encontrar, ustedes van a ser ingenieros y van a encontrar distintas nomenclaturas, distintas formas de decirle las cosas lo mismo, ¿sí? Lo que ustedes tienen que empezar a desarrollar es el criterio para decidir, ¿sí? O sea, si te están diciendo que es una presión manométrica, te da negativa, quiere decir que estás hablando que tenés una depresión, o sea, una presión por debajo de la atmosférica, ¿sí? Que sería una presión vacuométrica. ¿Entendés? O sea, como en muchos lugares directamente, en vez de presión vacuométrica, vas a encontrar presiones manométricas negativas. ¿Sí? Bueno, Sí. lo que sigue es la misma explicación para las presiones con las temperaturas. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos una escala de temperatura que se llama Kelvin, ¿sí? La que nosotros usamos siempre sería la Celsius, que no es absoluta, sino que es relativa. Nosotros necesitamos usar, o sea, en todas las ecuaciones vamos a usar, como dije, presión absoluta y temperatura absoluta. Así que nosotros la temperatura la necesitamos en grados Kelvin, ¿sí? Así que tienen ustedes las ecuaciones para pasar de grados Celsius a Kelvin, de Fahrenheit a Kelvin. Esas son las cosas que tienen que ir aprendiendo. Pasar las temperaturas, tener idea cómo sacar las presiones absolutas, que son los datos que van a usar en los problemas. Discúlpenme, alguien me preguntó algo y yo estaba justo viendo la compu. Y no quiero sacar la diapositiva. ¿Me pueden preguntar nuevamente? O si pueden preguntar por audio mejor, o sea, hablen. Las temperaturas absolutas son, o sea, la escala absoluta sería la escala Kelvin. Sí, o sea que si ustedes en el problema les dan tantos grados centígrados, ¿sí? Para usar ese dato en alguna ecuación, tienen que pasarlo sí o sí a grados Kelvin. Si el problema te dan tantos grados Fahrenheit, lo tienen que pasar a Kelvin. Alguien me preguntó por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué la escala de Kelvin es absoluta? Es porque son distintas escalas. Es lo mismo que veíamos en supónganse, en la escala Profe, creo que le Celsius. pregunta Sí, por qué dijimos Kelvin como la temperatura, o sea, como la
la unidad, por así decirlo. Porque el 0 de Kelvin es el 0 absoluto. ¿Sí? El 0 de Kelvin es el 0 absoluto. ¿Sí? En cambio, la escala Celsius es como que está desplazada. El 0 de Celsius es 273 Kelvin. ¿Verdad? Y como nosotros necesitamos valores absolutos, sí o sí necesitamos usar la escala Kelvin, que el 0 es el 0 absoluto. ¿Sí? Necesitamos temperaturas absolutas. ¿Nos podés dar algunas como referencias, digamos, de presiones, o sea, de diferentes casos de presiones para que podamos ir teniendo en cuenta las magnitudes? Ahí van a tener las prácticas. En las prácticas van a tener distintos problemas que van a tener que pasar de presiones absolutas, perdón, de presiones relativas a absolutas y al contrario también. ¿A eso te referís? O sea, problemas para ir ejercitando eso. No, yo me refería más bien a como a un ejemplo, digamos, como para tener en la mente, para cuando veamos una cifra y tener Y esos bien son ejemplos representado. esos son ejemplos que ustedes tienen que ir tomando. Supongamos, no sé, estamos hablando de presión. Bueno, la presión atmosférica en un sistema de medida es una atmósfera. Otra forma, 760 milímetros de mercurio. Sí, o sea, si vos es el paso de unidades, vos ya tenés como referencia una determinada presión atmosférica, es lo mismo que 760 milímetros de mercurio, ¿entendés? Y empezás a basar tu criterio en función de parámetros conocidos. ¿Entendés lo que te quiero decir? No sé, eh, Sí, la esa presión era la idea. ¿entendés? Qué sé yo, la presión de la rueda del auto, ¿sí? No sé, 28 libras, 28 libras por pulgada cuadrada, me parece que, ¿sí? Ese es un determinado valor, lo pasás a otro valor y es como que vos vas a ir, qué sé yo, te dicen, oh, hay una presión atmosférica de 28 libras y por pulgada cuadrada, ¿no? Y vos decís, che, 28 libras, ¿cómo voy a tener la misma presión que adentro del auto? ¿Entendés? Son como valores de referencia que vos a medida que vayas practicando eh, ¿cómo se llama? Metiendo la cabeza, diría. Sí, y eso son las cosas que vos cuando, con tu sentido común vas a ir evaluando después. ¿Cuánto, qué sé yo, hay muchas palabras como que son relativas, no sé, este mate es caro, ¿sí? Pero el caro para una persona es una cosa y para otra persona es otra cosa, ¿entendés? Así que ahí tu sentido común va a ir diciendo, che, esto está frío, y frío según para qué, o bueno, voy a calcular a qué temperatura está el ambiente de mi habitación, y cuando me da 100 grados, y no, aquí hay un problema, porque 100 grados es la temperatura de ebullición del agua, ¿entendés? Ahí vas como formando tu criterio, conociendo la magnitud de cada cosa. Profe, volviendo a eso que estaba hablando recién, un ejemplo, por ejemplo, de la vida real, o sea, donde podamos ver una presión vacuométrica. Y bueno, lo más fácil para mí, yo soy ingeniero mecánico, yo le decía la presión en la succión del aire de los motores. Otro ejemplo fácil sería, no sé, si tienen una bomba de agua, en la entrada de la bomba de agua va a haber una presión más baja que la presión atmosférica, ¿sí? Porque está haciendo como una succión para que entre agua a la bomba, ¿sí? Genial, profe. Muchas gracias.
Bueno, cerramos con lo anterior. ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro? Sí, profe, mucho mejor toda la parte teórica ahora. Mucho más entendible. Bueno, pero es lo que le digo, esto parece muy sencillo y después genera problemas. Hay que ponerse a hacer problemas, hay que ponerse a darle vueltas, hay que volver a leerlo, ¿sí? Porque es como que estamos sentando las bases para empezar a ver cosas que son un poquito más complicadas, y no sé si más complicadas, pero son como más abstractas, ¿sí? Así que hay que pensarlo mucho, hay que imaginarlo mucho, ¿está? Y hay que tener todo esto bien claro para que no tengamos problemas. Vamos a ver lo que son los gases ideales, que no creo que haga mucha falta que yo se los diga porque es algo muy sencillo. Así que bueno, lo tienen que leer del libro, son un par de hojitas nomás, es más, ya lo deberían haber leído, me imagino. Pero bueno, ¿qué son los gases perfectos? O los gases reales. Perdón, ¿qué son los gases perfectos? Los gases reales es otra cosa. ¿Qué piensan ustedes que son los gases perfectos? Tienen una serie de características en su comportamiento que las tomamos como ideales, pero por ahí no se comportan exactamente así. Como, ¿Qué no me acuerdo diferencia la verdad. habría entre un gas perfecto y un gas real? El gas perfecto es algo que tomamos como un supuesto. Claro, por ahí gas perfecto está bien dicho, ¿no es cierto? Pero por ahí también se dice un gas ideal, ¿sí? Por ahí está bueno decirle un gas ideal porque es algo como que no es real, ¿sí? Un gas ideal es aquel gas que yo tomo determinadas consideraciones, ¿sí? ¿Cuáles son las consideraciones? Una, que sus moléculas no van a ocupar un volumen, ¿sí? Otra de las consideraciones es que no hay una interacción entre ellos, o sea, no afecta una molécula a la otra, ¿sí? No hay una repulsión, no hay una atracción, ¿sí? Y la definición de gases perfectos son prácticamente que te dicen gas ideal o gas perfecto es aquel que cumple la ecuación de Boyle-Mariot, de Gay-Lussac y la ecuación de estado. Nada más, esa es la definición. ¿Está? Y ahora vamos a la definición, a las teorías esas para que les quede claro. Sí, fíjense, la ecuación de Boyle-Mariot dice que a temperatura constante la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una tabla, ¿sí? Y fíjense en la filmina, para una determinada presión voy a tener un determinado volumen, o sea, en la multiplicación de presión por volumen, ¿sí? Va a ser siempre constante. Fíjense, se me pasó. Si yo en este caso, ¿lo ven ustedes? En este caso, en el caso 1, yo tengo un volumen grande y una presión baja. ¿Está? Si yo agarro y cambio esta masita por dos masitas, ¿qué pasa? Que la presión acá adentro va a aumentar, porque la fuerza de la tapa esta aumenta, ¿sí? Al aumentar la presión, me disminuye el volumen, pero si yo multiplico nuevamente la presión por el volumen, me voy a dar cuenta que me da el mismo número, ¿sí? De hecho, es como experimental esto. Si agarro y le coloco otra pesita más, como en el caso 3, voy a aumentar la presión y se va a disminuir el volumen. ¿Sí? Te dice Boyle-Mariot que si estas tres, o sea, estas transformaciones se hicieron manteniendo la temperatura constante, el producto de la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 e igual a la presión 3 por el volumen 3. ¿Se entiende?
Sí, profe. En el caso sería la presión iría aumentando mientras el volumen iría disminuyendo. Claro, ¿sí? El caso de Gay-Lussac, para un gas, ¿sí? A volumen constante, al aumentar la temperatura, aumenta la presión, ¿sí? O sea que la relación se mantendría constante de la presión sobre la temperatura. ¿Está? Y justo, bueno, ahí hay una imagen como para darle un ejemplo. ¿Sí? Yo tengo un recipiente con un determinado gas, ¿sí? Y este tiene una presión y una temperatura. Luego lo he calentado, o sea, le he aumentado la temperatura, ¿sí? Y me ha cambiado la presión, ¿sí? Le aumenté la temperatura, pero también aumentó la presión. Por eso la relación de la presión 1 dividido en la temperatura 1 queda igual a la presión 2 dividido en la temperatura 2. Acá hay un problema en la filmina, no sé si lo ven, que hay un menos, eso es una división. Sí, hay un error ahí. ¿Lo ven? Sí. Bueno, esto si ustedes lo tienen, lo corrigen. Bueno, y la ley de Charles, ¿qué dice? Dice que una cierta cantidad de gas a una presión constante aumenta la temperatura y el volumen del gas aumenta. ¿Sí? Bueno, vienen de las leyes esas. La que a nosotros nos importa es la de Boyle-Mariotte y Gay-Lussac. Y llegamos a esta ecuación, que es la ecuación de estado, ¿sí? Que es una de las más importantes que van a ver para los gases perfectos. Chicos, sí, yo no tengo problema de subir esto, pero es una cosa, no les va a servir ni para estudiar, o sea, a lo mejor les puede ayudar para la memoria de lo que estábamos hablando cuando lo veían, pero es algo muy incompleto, eh, pero lo subo, no tengo problema. Bueno, llegamos a la ecuación de estado. Profe, Fíjense lo que dice. Sí, sí. en un caso, o sea, en la práctica, digamos, lo que variaría sería mi cálculo de un gas ideal con lo que yo estaría midiendo en el sistema, ¿verdad? O algo así, ¿entendí? No entendí yo la pregunta. O sea, que si yo realizo un cálculo con un gas ideal, eso me daría cercano al valor real, pero cuando yo mida, va a ser distinto, digamos. Cuando yo mida, por ejemplo, una presión o un volumen o así. Ya vamos ahora terminamos esto, ecuación de estado, y hablamos un poquito de los dos, de un gas ideal y un gas real, y de ahí ya ustedes se ponen a leer nuevamente la unidad 1, y si quieren contestamos alguna pregunta en la clase que viene. Pero bueno, la ecuación de estado, fíjate, que las moléculas de gas no ocupan volumen. O sea, ¿cuándo puedes usar esto? Cuando las moléculas no ocupan volumen. Y que son despreciables la fuerza de atracción y repulsión entre las moléculas. ¿Sí? Es lo que yo dije hace rato, que entonces, para pensar en que es un gas ideal, se tiene que suponer eso. ¿Sí? La realidad es que no es así. Las moléculas tienen un volumen y entre ellas también hay una interacción, una relación. Eh, ¿Sí? Pero bueno, la ecuación de estado, ¿qué te dice? Esta ecuación de estado, cuando ustedes vean en el libro, es muy sencillo, o sea que llegás a esta ecuación eh, trabajando con la ecuación, con la ley de Gay-Lussac y la ecuación de estado. En esta ecuación vos lo que tenés es la presión, que es la presión absoluta, no se olviden, es presión absoluta, el volumen, la masa, R es la constante particular del gas que vamos a trabajar y la temperatura, nuevamente les digo, absoluta. ¿Sí? Uno de los errores más recurrentes
es que usan presiones o temperaturas que no son absolutas. Otra forma de esta ecuación es, supónganse, yo la masa la paso dividiendo el volumen, ¿y qué pasa? El volumen dividido en la masa, ¿qué es? La densidad. El volumen específico. Ah, perdón, no sé. La presión por el volumen sobre la masa se quedaría como el volumen específico, así que se quedaría la presión por el volumen específico igual a la constante particular del gas por la temperatura. Bueno, en el PDF del libro van a ver que también se puede usar otra ecuación que queda como la presión por el volumen igual a N, que sería el número de moles, por la constante universal, que en el libro sale con un guioncito arriba, pero nosotros vamos a usar una R0, una R sub 0, por la temperatura. ¿Sí? Me parece que ahí no van a tener ningún problema, o sea que léanlo en media carilla y si tienen algún problema lo vemos después. ¿Está? Pero con esto ya cerraríamos para que puedan hacer la primer guía completa, primera y segunda parte. Y ahora sí podemos conversar un poquito lo que me dijo Juan, me parece, de los gases reales y los gases ideales. Fíjense lo que dice acá, ¿los gases realmente existen? O sea, los gases reales, como lo dice la palabra, son los gases que en realidad existen. ¿Y qué pasa? Si yo tengo un gas ideal, ¿sí? Sería muy fácil, fíjense que con esta ecuación o con la otra, saber qué pasa si yo, no sé, yo aumento la presión, sería muy fácil saber qué va a pasar con el volumen y con la temperatura. ¿Está? El problema de los gases reales es que no siguen este comportamiento. Y de hecho, si yo uso esta ecuación para un gas real, supónganse, despejamos el volumen. ¿A qué me va a quedar igual el volumen? A la masa, por la constante particular, por la temperatura sobre la presión. ¿Sí? Yo por ahí agarro un gas cualquiera real y tomo su temperatura y tomo su presión, lo meto en esta ecuación y me va a dar un determinado volumen. ¿Está? Pero agarro otro gas real también y hago lo mismo y me doy cuenta que el volumen de uno no coincide con el del otro. O también me doy cuenta que si yo tomo y coloco la presión y la temperatura de uno de esos gases, me va a dar un determinado volumen. Y si llego a la práctica a medir ese volumen, se nota que no es el mismo. ¿Sí? O sea, no es el que me está dando la ecuación. O sea que yo no puedo predecir el comportamiento de un gas real con esta ecuación. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, porque no es ideal el gas real. Claro, no es ideal. Pero cuando ustedes sigan y lean la parte de gas reales, van a ver que hay una forma, un coeficiente de compresibilidad que podemos llegar a tomar. Pasa que el gas real, no hay una ecuación como esta que te describa cómo va a ir cambiando sus parámetros un gas real. ¿Sí? Es como que va cambiando, o sea, no sigue una línea, no sigue una parábola. ¿Se entiende lo que voy? Esto, eh, así que lo que se usa en la realidad, lo vamos a ver más adelante, a ver si lo coloco. Bueno, ustedes antes de llegar a esto van a ver todo lo que es la teoría de Van der Waals. Eso yo necesito que ustedes sepan. Yo no quiero que se pongan a desarrollar las ecuaciones, nada, sino que sepan qué pasa qué dice Van der Waals. Van der Waals acá, a ver, yo les voy a decir así muy rápido. Hay una...
Acá está. ¿Qué dice Van der Waals? Bueno, cuando se desarrolló la teoría del gas ideal, lo que se decía era que las partículas no ocupaban un determinado volumen. Así que Van der Waals dice, no, verá, la realidad es que si yo tengo partículas moviéndose en un determinado recipiente, ¿sí? El volumen que tiene para que se mueva una partícula no es todo el recipiente, porque las otras partículas también están usando parte de ese volumen, o sea que el volumen en el que se puede mover es más chico, ¿sí? Así que comienza a corregir con eso, también corrige con la fuerza de atracción que hay entre una molécula y la otra, y empieza a desarrollar sus ecuaciones, pero llega a resultados que no son buenos, porque ¿cómo se llama? Porque usando la ecuación de Van der Waals tampoco predecís lo que pasa, o sea que si yo quiero saber qué presión tengo y coloco la temperatura y el volumen, me da que la presión que saco con la ecuación de Van der Waals no es la presión que en la realidad tengo. ¿Se entiende? Lo que se llega a usar más en los gases reales, o sea, la realidad es que ustedes como ingenieros dicen, bueno, yo voy a trabajar con, no sé, dióxido de carbono, y lo van a comprar al fabricante de dióxido de carbono, y el fabricante de dióxido de carbono le van a decir a ustedes, che, pasame las ecuaciones, yo voy a trabajar en mi planta con una temperatura entre esta y esta, con una presión entre esta y esta, y te van a decir, bueno, en el rango usa estas ecuaciones, ¿sí? Por ahí se usa esto lo que dice coeficiente de compresibilidad. Fíjate que la ecuación de estado le hemos colocado ¿cómo se llama? Un coeficiente de compresibilidad mu, ahí es una u, pero es mu, que sería como para tratar de adaptar la curva del gas real a la ecuación del gas ideal, ¿sí? Para poder, bueno, usar para saber la presión, el volumen, la temperatura en distintos rangos. Pero ¿qué pasa? Que este mu no va a ser un mu para cualquier rango de temperatura y presión, sino que va a estar acotado. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bueno, yo pienso que hasta acá terminamos. Vuelvan al principio y comiencen a hacer la práctica. Y cualquier duda de la práctica me pasan por WhatsApp. Profe, la práctica 2 la va a subir hoy. Bien. Pasa que es la práctica, sería la primera y segunda parte. La práctica 1, primera y segunda parte. Esa es la que tienen que hacer. ¿Ya la han hecho? No, creo que debe hacer referencia a que en el Classroom, por lo menos a mí, me sale nada más la práctica parte 1, la parte 2 no me sale. Ah, O bueno, sea, no ya me aparece. lo reviso y lo subo si no está. Dale, profe. Pero bueno, la segunda parte sería la que se usa con gases ideales. Así que bueno, con eso ya damos por terminado. Ahora lo subo y se ponen a trabajar. Y ya desde la clase que viene es como que son las 11 menos 20. Aquí cortaría yo, tomamos un recreo y comenzamos con la práctica. ¿Tá? Ahora no vamos a tomar práctica porque tampoco hay mucho que consultar porque no tienen la práctica. Así que ya desde la semana que viene sí van a tener para consultar. Profesor, para la semana que viene hay que leer algún otro capítulo o nos Sí, ahora voy a enfocamos en el subir uno en uno. ahora voy a subir los que vamos a leer para la semana que viene. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Sí? Pero yo les pido por favor, no se confíen en esto que parece tan sencillo y parece tan que no le prestan mucha atención y por ahí un par de palabras significan mucho, así que léanlo varias veces,
modifiquen las ecuaciones, despejen, hagan pases de unidades, todo eso, trabajen mucho con eso. Las guías de años anteriores me van a servir. Las guías de años anteriores sí te van a servir. Lo que no te va a servir es que agarres problemas hechos del año anterior y los repases, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Muchas veces uno aprende cuando se va equivocando, uno aprende cuando no sabe de dónde sale tal cosa y empieza a tratar de sacarlo de un lugar, de una ecuación, y llega a que no, que por ahí no, y trata por otro lado. Y todo eso es un proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa? Si vos agarrás una guía del año pasado y ves que ya está hecha, vas a mirar la ecuación, mira, no, es una tontera, es un bolazo, ¿viste? Pero vos no tuviste ese proceso para aprenderlo. Es como que te haces trampa solo, ¿entendés? O sea, yo no les voy a pedir que me pasen la guía hecha, sino que la guía es como para que ustedes aprendan en el proceso de que la van haciendo, ¿sí? No sé, a mí muchas veces en las guías me piden que les pase los resultados, pero por ahí está bueno también buscar de distintas maneras a ver si se llega a lo mismo. Eh, por ahí cuando te pasan los resultados es como mucho más fácil y por ahí lo fácil no gusta tanto. Pero sí, es la guía del año pasado. Profe, quería hacerle una consulta para ir haciendo ejercicio. ¿Cuáles son las unidades que, digamos, se toman como estándar? Mirá, en el parcial, en el primer parcial vas a tener problemas de gases ideales y problemas del primer principio de la termodinámica que todavía no lo vemos. ¿Sí? Van a ser, y teoría de todo esto lo que hemos visto. O sea que esta guía que van a empezar a hacer ahora es, le diría, casi la mitad del primer parcial. ¿Con eso te respondo lo que me preguntás? Sí, pero yo quería consultarle más que nada, por ejemplo, realmente no he visto la guía tampoco todavía, pero, por ejemplo, si me piden un ejercicio en presiones, ¿hay alguna unidad que, digamos, que en la materia por lo menos se tome como estándar o las unidades las va a exigir el mismo ejercicio, digamos? Está bien, yo te entendí unidad como unidad del programa y vos me estás en unidad del parámetro. Claro. Mirá, si yo no te pido una unidad, vos lo podés poner en cualquier unidad. Sí, o sea, si te digo ponémelo en kilogramos por centímetro cuadrado, lo tenés que poner en eso. ¿Sí? El mismo problema te lo va a decir, pero nosotros no hay una unidad estándar que usemos todo con esa unidad. Ah, bien, perfecto, profe, gracias. Por Profe, eso es lo importante de trabajar con distintas unidades y pasarlo de la unidad que uno quiera a otra. eso le iba a decir, profe, hay algunos ejercicios que son pasajes o sea, son conversiones de unidades. Eso los hice. El ejercicio que más dudas me quedó fue el primero. ¿Lo tenemos que hacer con la ecuación de estado o con qué fórmula lo tenemos que hacer, profe? Mira, yo sinceramente ni me acuerdo cuál es el primer ejercicio. Y el que hay Si que me lo mezclar olvidó. agua a distinta temperatura. Ese todavía no le prestan importancia. Una chica me lo consultó también. No le presten importancia que más adelante vamos a ver bien cómo se hace. ¿Sí? Porque todavía no vemos lo que es calor, nada de eso. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, chicos? Cerramos. Pásenme por WhatsApp, por mensaje ahora, nombre y registro para que quede guardada la asistencia.